Hola, hola, bienvenida una semana más a Tu Vida, Tu Éxito. Soy Alicia Suárez, coach estratégica certificada, máster en programación neurolingüística y mentora de mujeres líderes como tú, que lo han dado todo por su familia o por su carrera y que ahora sienten que se han perdido un poquito de sí mismas por el camino. Estoy aquí como cada semana para acompañarte a reconectar con tu autenticidad, con tus valores, con tu propósito. Porque no se trata de renunciar a todo, se trata de volver a ti. Y para mí no hay mayor éxito que ese, vivir una vida que te haga sentir plena, en paz y en coherencia contigo misma. Y hoy no estoy sola. Me acompaña una mujer que me encanta y que estoy segura de que te va a aportar muchísimo. Es Sonia Babani. Sonia llegó al mundo del desarrollo personal buscando respuestas para ella misma y terminó encontrando no solo herramientas poderosas, sino también un propósito. Hoy acompaña a otras personas a vivir más conscientemente, sobre todo a través de una herramienta que cuando la conoces de verdad te vuela la cabeza. Sí, esas son sus palabras y yo no puedo estar más de acuerdo. Los valores. Porque claro, vamos tan rápido, vivimos tan en piloto automático que ni nos paramos a pensar qué es realmente importante para nosotras. Y cuando no estamos alineadas con eso, pues sí, llega la ansiedad, el estrés, la sensación de vacío. Por eso, hoy vamos a hablar de eso, de vivir desde tus valores, de tomar decisiones desde ahí y de cómo empezar a construir una vida más coherente, más auténtica, más tú. Así que ya sabes, ponte cómoda, que esta charla viene con verdad, con inspiración y con herramientas que pueden marcar un antes y un después. Vamos allá. Sonia, bienvenida. Hola Alicia, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, yo he dado una pequeñísima pincelada de todo lo que haces, pero preséntate tú si quieres añadir algo más y también cuéntanos con detalle cómo empieza tu curiosidad por el mundo del desarrollo personal. Bueno, yo creo que me has descrito perfectamente, que tampoco hay mucho más que añadir. Y bueno, pues mi incursión en este mundo del desarrollo personal empezó, creo que como en algunas personas o en muchas personas, como trabajando para mí. Fue una indagación, de hecho mi puerta de entrada fue el mindfulness. Gracias a una persona que conocía de hacía muchos años, empezó a hacer mindful eating y yo nunca había oído hablar de eso. Eso fue como por 2017 y así Perdona, fue ¿qué un es poco mindful como... eating? Porque así la gente Ah, que nos perdón. escucha... Sí. Es el mindfulness, pero llevada a la alimentación, es decir, comer con atención plena. Vale. ¿No? Porque muchas veces, pues eso, comemos ahí en piloto automático y de repente nos saciamos y ni nos hemos dado cuenta de lo que hemos comido ni cómo lo hemos comido. Entonces, teniendo esa atención plena en la alimentación, o sea, que tampoco hemos inventado la rueda, ¿no? Que es mastica X veces. Cuando estés comiendo, está comiendo, no estés viendo la tele, deja el móvil, ¿no? Y estar consciente y además aprender a saborear los alimentos, que muchas veces además, gracias a esto descubres sabores que ni te habías dado cuenta, ¿no? De hecho, hay una dinámica muy famosa en las dinámicas del mindful eating, que es la de la pasa, que a mí no me gusta nada porque no me gusta la pasa, pero realmente te das cuenta de cómo haciendo esa atención plena puedes descubrir todo lo que tiene una pasa, la textura, el olor, el sabor. eh, sí, o sea, es increíble. Entonces, bueno, llegué un poco por ahí. Empecé a meditar y yo siempre lo digo, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, quien me haya oído antes ya lo habrá oído esto muchas veces, que a mí el mindfulness me hizo el mismo efecto que el alcohol, me hizo efecto súper rápido. Tuve la suerte que enseguida a mí ese ruido mental se me fue parando, esa centrifugadora que decía yo que tenía en la cabeza fue parando, hasta el punto de que un día yo estaba en mi casa fregando los platos, es que me acuerdo porque tengo la imagen en la cabeza de decir, ostras, Sonia, que tienes este problema y no le estás dando vueltas. Y intentaba darle vueltas y al poco tiempo eso desaparecía de mi mente y decía, wow, ¿qué te ha pasado? ¿Sabes?
O, o de repente darme cuenta de tuve una etapa así de que necesitaba como no estar con tanta gente, con tanto bullicio, más estar más en mí, ¿no? Y ese fue un poco mi inicio. Luego empecé a hacer una formación también para mí, donde se hablaba de la programación neurolingüística, la PNL, que para mí es una pasada, y de la inteligencia emocional. Y eso fue lo que me llevó poco a poco a irme metiendo en este mundillo. Realmente el motivo por el que yo empecé a estudiarlo de una forma más concienzuda, no ya tanto aplicado para mí, fue a raíz de, bueno, primero por mi crisis existencial en plena pandemia y dos, porque yo tengo una ONG en Perú y trabajamos con jóvenes de comunidades nativas que les becamos para que puedan seguir estudiando cuando finalizan la secundaria. Estas becas llevan consigo un programa de acompañamiento porque son jóvenes que viven en comunidades y cuando empiezan a estudiar en la universidad o ya acaban su secundaria, muchas veces se tienen que ir de su comunidad, de la que no han salido nunca, desapegarse de sus familias, muchas veces irse a sitios muy lejos que no pueden ir y venir durante el día, e incluso a veces ni el fin de semana, que solo pueden ir en vacaciones. Y para nosotros era muy importante trabajar toda esa parte emocional, acompañarles en ese proceso para que esa adaptación a ese nuevo mundo, a esas nuevas exigencias, porque no es lo mismo estar en secundaria que de repente entrar en el mundo universitario, ¿no? Y Pues también estamos acompañarles. hablando, te iba a decir, perdona que te corte, que son como, allí en Perú son como aldeas, que son sitios pequeñitos y se van luego a ciudades muy grandes, que su vida cambia mucho. Claro, o sea, cuando hablamos de la selva de Perú y hablamos de Claro, comunidades por eso. nativas, sí, 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 hablamos de, bueno, hay comunidades que son grandes, pero evidentemente no son un pueblo, o sea, son más pequeños que cualquier pueblo. O sea, pues eso, son comunidades. Lo que aquí vendríamos a entender por comunidades, pues es lo mismo. Aquí están las comunidades de vecinos, pero allí son comunidades que viven en la selva, en la naturaleza, pero viene a ser que con un montón de casas, con una persona que lidera la comunidad. Y en esas comunidades, pues hay algunas que tienen escuela de inicial, primaria y secundaria, y otras que solo tienen inicial y primaria. Entonces, bueno, pues una vez que finalizan la secundaria, si quieren seguir estudiando, tienen que irse de la comunidad y muchos jóvenes no han salido de su comunidad en todo ese tiempo. O sea, salir sí, salen a la ciudad, pero no han estado mucho tiempo fuera de la comunidad ni alejados de su familia. Entonces ahí creímos que era muy importante pues que estos jóvenes tuvieran ese programa de acompañamiento dentro de nuestras becas y eso fue lo que me hizo a mí estudiar y decir, oye, si a mí todo el tema de mindfulness, la inteligencia emocional, la programación neurolingüística me ha ayudado tanto a nivel personal, si yo esto lo profesionalizo, lo aprendo más, me lo llevo a la ONG y puedo ayudar y acompañar mejor a nuestros becados, ¿no? ¿Qué pasó? Que empecé a estudiar el máster de coaching y dije, madre mía, yo esto lo quiero para más, esto no lo quiero solo para la ONG, yo esto me quiero dedicar a esto, porque me parece una maravilla, ¿no? De hecho, yo el coaching ni lo contemplaba, yo me apunté al máster para estudiar y profundizar en inteligencia emocional y PNL. Pero el primer día de clase, el director de la escuela cuando me definió lo que era el coaching, porque creo que también está como mal usado, ¿no? La palabra del coaching, pero cuando él nos la definió bien y entendí lo que era ser un coach, dije, wow, yo quiero ser coach, ¿no? Y entonces, pues ahí empezó un poco este camino. Y el punto ahí que decías, ¿no? Lo de que me voló la cabeza es que fue literal, porque en una de las clases que teníamos era la de valores, y literalmente a mí me voló la cabeza con esa clase porque me ayudó a entender un montón de cosas. Me ayudó a entender por qué me sentía como me sentía, por qué actuaba como actuaba, por qué hacía las cosas como las hacía, por qué había momentos en mi vida que se me llevaban los demonios y no sabía por qué. Y entonces, cuando me di cuenta, cuando tomé esa conciencia, yo siempre digo que los darse cuenta, las tomas de conciencia son maravillosas, para mí es lo más importante. Cuando yo tomé conciencia de eso, fue como, wow, ahora lo entiendo todo. Y a partir de ahí yo empecé a transitar un camino
que me llevó pues al punto en el que estoy hoy, que me llevó a resolver también pues algunos conflictos y algunos traumas que yo tenía, entendiendo todo esto. A ver, no solo con los valores, evidentemente fue un cúmulo de cosas, la parte de la inteligencia emocional, la parte del mindfulness, y del mindfulness a mí una de las cosas que más me ayudó es lo que nos enseñan de la compasión, porque también una cosa es la teoría que te explican, ¿no? De la compasión, y no la compasión como la entendemos normalmente, que la entendemos según lo que nos han explicado la religión católica, sino desde la mirada del mindfulness, que no tienen nada que ver. Entender eso y empezar a ponerlo en práctica en mí de una forma automática, a mí eso, todo ese cúmulo de cosas fueron los que me dieron esa paz, esa tranquilidad, pero sobre todo, hoy creo que, aunque para mí la puerta de entrada fue el mindfulness, creo que una de las puertas de entrada al autoconocimiento son los valores. Claro que los valores muchas veces también cuando, igual que antes te he dicho el mind eating, ahora los valores nos explicarás por qué crees que son tan importantes para nuestras vidas y si quieres definir un poco así, para que la gente nos entienda qué son los valores, porque hay veces que hablamos de valores y dicen qué son los valores. Igual Sí. que cuando antes decías la compasión, a veces tenemos conceptos diferentes, nosotros nos entendemos, pero hay, en este argot pero hay gente que nos escucha que dice, ¿de qué hablan? Sí, sí, y fíjate, y además, igual que antes te decía, la palabra de coach, el concepto de coach, creo que se ha utilizado de una forma que a lo mejor a los coaches de verdad nos ha perjudicado un poco y tenemos que estar ahí defendiéndolo. El tema de los valores, no es que pase lo mismo, pero sí que es verdad que se habla mucho de valores, pero creo que no nos damos cuenta de lo importante que son y de cómo marcan nuestro día a día. O sea, que hablamos de, porque yo tengo el valor del no sé qué, del no sé cuánto, pero realmente no hemos aterrizado eso. ¿Por qué? Porque además es algo que es intangible. Es algo que para mí, al menos hasta que no lo entendí, era como algo efímero, ¿no? Pero los valores son como nuestra brújula. Son lo que nos dicen en nuestro día a día lo que está bien y lo que está mal. Yo siempre digo que los valores están aquí. O sea, En que el los, pecho, que no la veis, en el corazón. sí, perdón, que lo sientes aquí en el pecho, que además casualmente es donde está la glándula del timo, que por lo visto me enteré hace poco que está muy relacionado con el tema emocional. Sí. Entonces, los valores los sientes ahí en el pecho, en el esternón. Es algo que te lleva hacia adelante o te lleva hacia atrás, te frena o te dice, no, por aquí sí, por aquí no. ¿Y por qué es tan abstracto, ¿no? El tema de los valores? Porque los valores están formados por varias cosas. Por un lado, lo que nos han enseñado de pequeños en casa. Cosas que vienen además de tradición familiar de generaciones pasadas. Lo que hemos vivido, lo que hemos visto, o sea, lo que hemos visto a medida que hemos ido creciendo. Vienen influenciados también por nuestro entorno sociocultural, por nuestra religión, por nuestra generación y sobre todo por nuestra experiencia de vida. Por eso también los valores a lo largo del tiempo pueden ir cambiando y van cambiando. Y eso no es bueno ni malo, eso es, forma parte de la evolución como persona. Entonces, claro, hay que tomar conciencia de todo lo que implican los valores para darse cuenta de lo importante que son y cómo en nuestro día a día nos mueven. Mira, em, el otro día, en un artículo que leía y ahora lo estoy utilizando para que nos demos cuenta de lo importante que es que el 80% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día vienen marcadas, influenciadas por los valores. O sea, imagínate lo importantes que son. Lo que pasa que no somos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque como están conformados por todo esto que he dicho, creencias, historia, entorno, generación, están en nuestro inconsciente. Entonces, actuamos de forma automática. Pero cuando yo le pongo conciencia a eso, decir, oye, mi valor, uno de mis valores fundamentales es este, la libertad. ¿Y yo qué hago en mi día a día que me acerca o me aleja de esa libertad? Porque ahí es donde viene para mí el clic.
¿no? Ya no es tanto identificar mis valores, que es importante identificarlos, sino el darme cuenta de qué hago yo en mi día a día que me acerque o me aleje. A mí me gusta mucho utilizar la palabra honrar porque para mí lo define, pero para que nos entendamos todos, ¿qué hago yo cada día que hace que yo me acerque a mi valor de la libertad o me aleje, o a mi valor del compromiso, o a mi valor del respeto? Porque si para mí el valor del respeto es un valor fundamental para mí, y para mí el respeto significa o tiene las implicaciones de que no me griten, que la gente llegue, o sea, que si yo quedo con alguien la gente sea puntual, em, que no me hablen mal y permito que me hablen mal, que todo el mundo llegue tarde y yo no ponga límites, que me hablen mal, entonces no estoy honrando mi valor. Y eso al final me genera un malestar emocional, me genera estrés, o sea, hay una parte del estrés que viene determinado por el hecho de no estar alineados con nuestros valores, por no estar honrándolos o haciendo esas cosas que nos acercan a nuestros valores. O sea, imagínate la implicación que tiene. ¿Cómo no me va a estallar la cabeza? Claro, claro, y está bien que lo expliques así para que la gente lo entienda. Quiero decir yo también que el respeto, que para cada persona la libertad es una cosa, el respeto es una cosa, que cada uno defina lo que para él es, dentro de ese valor, lo que es para él, pues eso, lo que has dicho tú, pongo por ejemplo el respeto o la libertad. Después fíjate lo que yo hago con mis coaches. Muchas veces cuando veo yo, como dices, que no están alineados, les doy una lista de valores, como decían, ciento y pico valores, que ellos los elijan y solo elijan cinco. Y cuando lo piensan, vienen y me dicen lo mismo que tú, dice, claro, es que me estoy dando cuenta que no estoy bien porque no estoy actuando como yo creo y quiero actuar. En coherencia. Ese es otro valor, la coherencia. Bueno, para mí es que yo siempre digo que coherencia y sentido común, la gente que me escuche en mi vida, vamos, son dos pilares, pero desde muy joven que no entiendo la vida sin coherencia y sin sentido común. Y seguimos indagando en los valores. Tú que te has especializado en el mundo de los valores, pero más bien enfocado al estrés, que hablabas ahora un poco de malestar emocional y así, a Bueno, controlar ese estrés. ¿Eh? no, perdón, nada, que decía que está enfocado un poco en el estrés, pero en verdad es en tu autoconocimiento, ¿no? Porque al final el estrés es un añadido más. Al final poder identificar los valores y ser coherentes con ellos te va a ayudar a tomar mejores decisiones, a tener mejores resultados. Y al final eso te lleva, pues eso, a tener menos estrés, a ser más feliz, a tener más éxito, a estar más en coherencia contigo. Por eso te iba a decir, y creo, y tú ayudas a la gente a que desaparezca ese estrés, pero ese estrés viene derivado porque no estamos siendo coherentes con lo que pensamos y con lo que es importante para nosotros, en este caso, valores, que quiero utilizar palabras como menos, entre comillas, raras, no raras, sino que la gente que no está en el mundo del coaching no entienda, honrar, dirá, ¿qué es Ujú. honrar? Entonces, eso, que creo que tú ayudas a través de tus sesiones con valores a que ese estrés que la gente llega con malestar, con, bueno, a nivel emocional también, a gestionar sus emociones, pero que les ayudas a, a que se sientan mejor a través de los valores. Claro, yo lo que les ayudo es primero a tomar conciencia de cuáles son sus valores fundamentales en ese momento, porque como decía al principio, los valores van cambiando en función de muchísimas cosas. Entonces, siempre es bueno revisarlos cada cierto tiempo, pero y siempre les digo, apuntar la fecha de hoy. Estos son mis valores fundamentales a día de hoy. Claro, porque las circunstancias de tu vida pueden cambiar, si trabajas, si no trabajas, si te vas a una ciudad, a otra ciudad, yo qué sé, si estás casado, si tienes niños y después no, o si eres joven y tienes niños y después ya se hacen mayores, tus valores van cambiando a lo largo de la vida, pero porque Correcto. tu vida cambia, no siempre es la misma tu vida. Correcto. Y yo siempre digo que tiene que haber un equilibrio entre valores, necesidades y prioridades. O sea, normalmente, si vamos en el modo que hemos descrito al principio, de que los valores se crean y nos mueven desde el inconsciente, ¿qué pasa? Tú tienes unos valores, esos valores te crean unas necesidades y esas necesidades marcan tus prioridades. Pero de repente, si tú hay un acontecimiento en tu vida
que de repente te cambia todo, como, no sé, podemos poner a ver, tampoco tiene por qué ser algo brusco, ¿no? Pero me lo voy a llevar para que a un extremo para que lo entendamos, ¿no? Un accidente que de repente te dicen que tienes una enfermedad de vida o muerte, pues automáticamente ahí tus prioridades cambian, porque tienes otra necesidad, por lo tanto se ven afectados tu escalera de valores. Entonces, no quiere decir que si tú tenías en el número uno el valor de la familia, desaparezca. No, pero a lo mejor hay un movimiento ahí. Y en ese momento tu valor de la familia no es lo más importante, porque en ese momento que te acaban de anunciar que tienes una enfermedad terminal, lo más importante eres tú y tu Y no salud. es malo. No, 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 por eso he dicho, o sea, que los valores entren, salgan, se muevan, no es malo, forma parte de la evolución del ser humano y de tu devenir. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es precisamente de eso, porque el no darnos cuenta de que de repente nuestro sistema de valores ha cambiado es lo que nos puede generar ese malestar, el no entender qué nos está pasando. Por eso yo siempre digo, ¿cada cuánto hay que revisar los valores? La pregunta no es cada cuánto, es cuándo hay que revisarlos. Y sobre todo hay que revisarlos cuando de repente hay un cambio brusco en nuestra vida, por el motivo que sea. Porque a lo mejor yo tengo una familia, tengo todo así como muy alineado, todo así ya equilibrado, y de repente decido emprender. Pues evidentemente mi emprendimiento va a estar en la escalera de prioridades, va a estar por arriba. Por lo tanto, mi valor del compromiso probablemente esté más fuerte en ese momento. ¿Quiere decir eso que he dejado de querer a mi familia? No, pero mi familia está bien, mi familia tiene cubiertas todas sus necesidades, todas sus prioridades, su ropa, tal. Entonces voy a enfocarme durante un tiempo en ese emprendimiento, que es lo nuevo, que necesita que yo le ponga foco y a lo que me tengo que dedicar. Y cuando eso ya ruede solo, pues probablemente a lo mejor mi emprendimiento y mi familia están en el mismo nivel o vuelve a subir mi familia o no, no lo sé, pero que esos cambios son normales y no debemos sentirnos mal. Lo importante aquí es entenderlo, que eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que no entendemos qué nos está pasando y es porque ha habido ahí un cambio en ese triángulo de valor, necesidad, prioridad y no lo hemos revisado. Igual que revisamos nuestros valores, hay que revisar las prioridades. Está todo Sí, totalmente relacionado. claro, y que no te sientas mal porque cambie y no eres mejor ni peor persona. Que hay gente que No, también piensa que es malo, lo que tú has dicho, por ejemplo, la familia dice que mal me siento y entonces ahí viene luego el estrés, la ansiedad, la angustia y tal, pero porque no está siendo coherente ni con sus valores, ni con sus prioridades, ni nada y tiene un cóctel molotov en su pecho de valores, ahí en su angustia, que dicen, tengo una presión, esa es la presión, muchas veces, claro. ¿no? Que vienen a consulta que están un poco disparados. Claro, pero Y fíjate, el valor del compromiso, tú cuando eres pequeño, eso ni lo hueles, no sabes ni que existe esa palabra probablemente. Y a medida que vas creciendo y vas adquiriendo ciertas responsabilidades, pues a lo mejor ese valor empieza a tomar cierta importancia en tu vida, o no. Pero probablemente, pues el valor del compromiso de pequeño, pues no es algo, o sea, ¿qué te importará? Pues la amistad, la familia, ¿no? Y claro, por eso que, tu propio valor de la familia va a ir cambiando. No es lo mismo cuando tú eres el pequeño de la familia a cuando tú creas tu propia familia. pues eso es una evolución. Correcto. ¿Y qué es lo que la gente consigue con tus procesos de Pues coaching? un poco lo que hablábamos al principio, porque además yo me he salido un poco del proceso habitual de coaching, ¿no? Que normalmente empezamos con unos pasos. Mi primer paso es identificar esos valores fundamentales. Y a partir de ahí es donde empezamos el proceso, pero yo primero empiezo con mis 7 pasos para identificar los valores fundamentales, porque eso nos da claridad de lo que nos está pasando y como te decía un poco al principio, te ayuda pues a tomar mejores decisiones, porque cuando ya entiendes lo que te pasa, por qué haces las cosas como las haces o por qué las haces así, pues eso te da claridad. A partir de ahí tú ya puedes tomar mejores decisiones. Eso te lleva a tener unos resultados mejores o más alineados contigo. Eso probablemente te lleve a tu éxito, porque el éxito pues ya depende de cada uno lo que tenga como definición de éxito. Y al final
de todo el camino a ser feliz, que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? Estar felices, en calma y tener una vida, pues la vida que cada uno elija tener. Pero Y que la eso, vivas bien y que la vivas correcto. tranquilo y que la vivas a gusto, que no la vivas acelerado, que no la vivas angustiado, porque así no es vivir la vida, así es transitar por la vida y después decir, no, no puedo con la vida. ¿Cuánta gente dice eso no puedo con la vida? Sí, Entonces, el objetivo es estar en coherencia con uno, porque al final todo eso es lo que te da, pues eso, la paz, la tranquilidad, el no estar tan estresado. O sea, no es que el estrés, todo el estrés venga determinado por los valores, por no estar en coherencia con tus valores, pero hay un alto porcentaje de ese estrés que viene de ahí. Si tú mm, ya identificas eso, tú ya bajas tu nivel de estrés o puedes decidir bajarlo. Porque también yo siempre aquí digo, yo te pongo esto y te explico todo esto, pero a partir de aquí tú decides qué hacer. Una vez que tú tomas conciencia de todo esto, puedes elegir no hacer nada o elegir tomar acción, pero ya es elección tuya. Ya no puedes echarle la culpa a tus creencias, a tu pasado, a tu familia, al mundo, a la política. No, ya tú ya eres consciente y ya puedes a partir de ahí decidir qué hacer con todo eso. de si quieres vivir una vida mejor o seguir con la vida que tienes hasta ahora. Quiero decir mejor porque siempre los cambios, cuando se vienen a coaching, cuando hay compromiso, que la gente viene y quiere un cambio porque se quiere sentir mejor, eh, pues bueno, yo puedo hablar de todos los coaches y mis clientes, pues ahí suele haber un cambio increíble. ¿Pero por qué? Porque ellos ya, como dices tú, son conscientes y dicen, así no quiero estar porque estoy mal. Entonces voy a probar esto otro. Pero también hay gente que dice, yo no me creo que vaya a estar bien por esto que me cuentas. Bueno, pues tú eliges vivir de la otra manera. Pero la Claro, ya persona es se tu tiene que comprometer a hacer los cambios que tiene que hacer, que a veces son un poco incómodos. Pero, suelen ser siempre incómodos. bueno, Suelen ser, yo siempre digo que hay que echarle un poquito de sal a la herida para luego salir más fortalecido. O al bueno, yo menos te mis lo quería procesos decir han sido así. así. Bueno, yo es que yo son como he vivido mis procesos. Y al final, ¿qué pasa? Que aunque sea coach, yo sigo teniendo mis cosas y mis momentos, pero yo ahora ya sé que cuando me doy cuenta de algo, cuanto antes le eche la sal, antes lo voy a solucionar. Tenemos las herramientas, que nosotros somos humanos Correcto. igual, solo que Claro, claro. ya estamos a lo mejor también más alerta por el desarrollo personal que tenemos y cuando vemos que algo no funciona decimos ya, ay, 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 aquí hay algo, vamos a ver qué pasa, vamos a ponerle solución porque no queremos seguir a mal, queremos seguir estando bien. Eso es Correcto. lo que pasa cuando a nosotras, pero que nos pasan problemas igual, tenemos problemas igual y somos humanas igual y tenemos días buenos, días malos, o sea, de todo. Que no somos, quiero decir aquí, No somos de ojalá fuésemos piedra ni... invisibles, ojalá Porque fuésemos seas invisibles. coach, porque seas coach no quiere decir que ya dejes de sentir, dejes de tener emociones ni nada de eso. Por eso. Simplemente que tenemos, como tú dices, más herramientas y a lo mejor detectamos las cosas con más rapidez y nos es más fácil levantar la mano o ir a buscar ayudas y con las herramientas que tenemos nosotros no son suficientes. Ah, pero porque también sabemos que se puede vivir bien, porque muchas veces la gente está mal y piensa que se vive así y que la vida es así. Entonces yo cuando a veces hablo con gente digo, no, no, es que tú no tienes por qué vivir así. Pero es lo que decimos, que la gente después quiera despertar, echar esa salecita para después salir más reforzada y decir, jo, qué razón tenían Alicia, vamos, Sonia y Alicia, que se puede vivir mejor, ¿no? Sí, yo siempre hago porque es como yo me visualizo, y es que cada vez que entro en un proceso es como si estuviera en mitad del mar, con una boya en el pie que me va tirando hacia abajo y yo me resisto. Entonces llega un momento en el que digo, me rindo. Y entonces la boya me va tirando para atrás, de repente sueltan la boya y yo salgo disparada como un cohete. ¡Qué bonito! Es como yo me veo. cuando, cuando entro en estos procesos. Y luego, además, la otra metáfora que me gusta utilizar mucho, porque es también como me veo, es que cada vez que paso por un proceso,
la evolución, el cambio, el avance es suma, es más grande. Es como cuando los atletas que hacen el salto de distancia, que empiezan con zancadas pequeñas y luego a medida que van llegando a la línea de salto, la zancada es más grande, pues igual. Sí, como que la mejoría también es mejor, todo, Sí, todo sí, se porque va expande, sumando. eso que va sumando. Pues dos metáforas bien bonitas, el salir como un cohete y cada vez avanzar más. Así que la gente que nos escuche, que esté ahí regulinchi, que sepa que no, que todo se expande Que después cuando compensa. tomas la decisión, compensa, como bien dices, y siempre es para mejor. Bueno, y ya para ir terminando, aunque se me ha pasado súper rápido, dinos dónde te Sí. pueden encontrar y si quieres añadir algo más. Y ya yo añado la última pregunta, que es para ti una vida de éxito. Vale, pues la primera, ¿dónde me pueden encontrar? En Instagram en Conscientemente Sonia o en el blog que se llama igual, Conscientemente Sonia o en LinkedIn como Sonia Babani. ¿Y qué es para mí una vida de éxito? Pues O una vida llevándola exitosa. o una vida exitosa, pues para mí es cambiar, o sea, aceptar el cambio, abrazarlo, tener esas tomas de conciencia que tengo constantemente y que me encantan, incluso que de repente me hagan cuestionarme las cosas y yo tenga esa capacidad de decir, wow, yo esto lo pensaba que era así, pero me están haciendo cuestionarme las cosas, entonces para mí eso también es exitoso porque me da a entender que sigo siendo una persona flexible y que no me aferro a mis ideas y a mis creencias, sino que sí, yo tengo unas creencias, pero esas pueden ir cambiando. Y estar en coherencia conmigo, que a veces también hay incoherencias. Dentro de esa coherencia, a veces hay incoherencias y no es malo. Yo le llamo la incoherencia consciente. Ah, la has bautizado así. Sí, le he bautizado así. Esto es otra historia que ya te contaré en otro momento porque es muy larga y no nos da tiempo hoy, pero sí. Vale, vale. ¿Y tú a día de hoy, Sonia, tienes una vida exitosa para ti? Pues puedo decirte que en un 90% sí, Bueno, pues eso es mucho, ¿no? o en un 80% va, me he ido un poco para arriba, Muy bien. pero sí, sí. Tengo que acabar de honrar mi valor de la libertad, que no está al 100% Vale. honrado. Bueno, pero estás en el camino, a lo mejor. Sí, estoy ahí pico y pala, pico y pala. Que esa es otra de las cosas importantes, es decir, vale, yo a lo mejor no estoy honrando al 100% mi valor, pero soy consciente de ello porque ahora mismo elijo otra cosa por el motivo que sea. Y no es Y malo. eso también, no, y eso también me da tranquilidad porque sé que lo hago desde una elección mía, propia. Sé desde dónde estoy actuando así. Claro, claro, que no lo dejas a la deriva y dices, ¿por qué está pasando esto? No, yo he elegido esto por estas circunstancias de mi vida actuales y ya está, y lo asumo. Correcto. Lo asumo. ¿Que eso me lleva a no honrar mi valor de la libertad al 100%? Lo asumo. Es responsabilidad mía y me hago cargo de ello. Bueno, pero bien que estés a un 80-90, bastante bien de lo que es para ti una vida exitosa. Sí. Yo creo que también todo este camino es lo que también te ayuda a ir viendo las cosas desde otra perspectiva y desde ese observador, ¿no? Que te hace ver que las cosas no están tan mal y que lo que sucede conviene. Ajá. Pues mira, vamos a cerrar así con esa frase, con lo que sucede conviene, que me ha gustado mucho. Muchísimas gracias por esta charla, se me ha pasado volando. A ti. Y nada, que tengas muchísimos éxitos, que vamos hablando. Mil gracias. Gracias a ti, Alicia, por este espacio y por la oportunidad. Gracias por acompañarnos hoy en Tu vida, tu éxito. Si este episodio te ha gustado, si te ha hecho clic algo por dentro o te ha dejado pensando, no te vayas sin suscribirte, dejar tu reseña y valorar el podcast. Sí, estas pequeñas acciones que parecen nada, para mí lo son todo. Me motivan a seguir compartiendo estos ratitos contigo semana tras semana.
Te dejo en la descripción el enlace para que te descargues un regalito que he creado con mucho cariño, un PDF con 5 pasos para volver a sentirte tú, para que empieces desde hoy mismo a reconectar contigo. En Instagram me encuentras como @Alicia Suárez Coach Personal y también te dejo ahí los enlaces de Sonia por si quieres contactar con ella, seguirla o simplemente agradecerle lo que te ha aportado hoy. Y por supuesto, si este episodio te ha hecho pensar en alguien a quien le podría ayudar, compártelo. Nunca sabemos el impacto que puede tener un simple audio en el momento justo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta entonces, te mando un abrazo enorme. Chao, chao.